Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Vamos a leer la bendita palabra de Dios y leeremos el versículo número 23. Si usted tiene a su lado a alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, por favor comparta para que juntos leamos la bendita palabra de Dios. Versículo que leemos es el versículo número 23 en adelante, que nos dice de la manera siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Continuamos, hermano y hermana, con la respuesta, la enseñanza, el mensaje profético que nuestro Señor Jesucristo diera, hermano, estando sus discípulos presentes, y ya como dije, hermano, por la inquietud que había brotado en sus corazones, de saber de cuándo sería el fin de este siglo, de cuándo o qué señal habrían de su venida y del fin del mundo. Y como ya lo hemos explicado, hermano, los discípulos, ellos no sabían, bueno, no creían, porque ya el Señor se los había dicho que Él se iba a ir, pero ellos no, dice que ellos no habían entendido esa palabra. Pero si no habían entendido que el Señor se iba a ir, mucho menos iban a entender que el Señor iba a regresar. Por eso la pregunta de ellos, hermano, unidas, hacen la pregunta de cuándo sería o qué señales habría de su venida y cuándo serían las señales para el fin del mundo. Para ellos, hermano, ellos querían saber cuándo sería el fin del mundo por completo, ¿verdad? Y por eso es que el Señor ahora está respondiendo. Y ya, hermano, ya Él dio una señal y dijo, hermano, que la destrucción de este mundo sería cuando el evangelio sería predicado en todo el mundo. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, dijo el Señor, vendrá el fin. Y como ya lo hemos dicho, hermano, hay profecías que Dios dio en el antiguo tiempo y que ahora nuestro Señor Jesucristo está dando, que tuvieron que ver, hermano, con, en el caso del Antiguo Testamento, reyes en ese presente, y que tuvieron que ver o tendrán que ver, porque hay algunas que no se han cumplido, para el futuro. Incluso, hermano, hablábamos de la profecía de Daniel, de cómo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Daniel, que era un jovencito, bueno, al momento de las profecías ya era un adulto, pero Daniel profetiza, hermano, de lo que sería, hermano, la profanación del templo de los israelitas, de los judíos. Y no solamente, hermano, esa profecía fue para los tiempos, hermano, en que se cumplió por primera vez, casi 140 años antes de la venida del Señor Jesús, cuando mencionábamos, hermano, de aquel rey, hermano, Antíoco Epífanes,
que había profanado el templo de los judíos, no solamente, hermano, penetrando ahí, sino, hermano, sacrificando una cerda para sus dioses o su Dios. Para los judíos en Jerusalén, hermano, era abominable el que un cerdo se paseara por la ciudad, mucho menos llevarlo al templo y mucho menos sacrificarlo. Era un sacrilegio. A eso le llama, Daniel le llama la abominación desoladora, porque es una abominación que destruye por completo la santidad, hermano, la presencia santa de Dios. Pero esa misma profecía, hermano, esa misma profecía se cumple también, hermano, allá, hermano, entre los años de 63 y 73, que es donde comienza la última ofensiva civil en contra del Imperio Romano de parte de los judíos. Y realmente una guerra muy rara, porque realmente los judíos eran muy pobres, muy débiles. Sin embargo, hermano, por 10 años estuvieron haciendo frente al Imperio Romano, un imperio poderoso, y que no podían vencerlo. Fue hasta, hermano 10 años después, en el 73, después del Señor, cuando son destruidos por completo. Que, hermano, esos 10 años para los judíos fue la tribulación más tremenda que haya habido en la historia de este país, de esta nación, porque es ahí donde son destruidos como nación. O sea, pierden la tierra y se quedan sin tierra, dejan de ser nación. En otras palabras, desaparecen como nación. Y aunque algunos de ellos, hermano, emigraron al exterior, pero ellos dejaron de tener, hermano, un lugar al cual ellos podían llamar nuestra tierra, nuestro país. Entonces ahí, hermano, en esa lucha, en esa guerra, donde generales del Imperio Romano, hermano, irrumpen también en el templo de los judíos. Ya el Señor había profetizado de que ese templo iba a ser destruido. Y es eso lo que despertó a los discípulos. Señor, si este templo de Dios va a ser destruido, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida o el establecimiento de tu reino y del fin del mundo? ¿Qué señales nos puedes dar? Sin embargo, fíjese, a pesar de que esa profecía de Daniel ha tenido cumplimiento fiel 2 veces, tendrá un tercer cumplimiento. Entonces alguien puede decir, ¿cómo puede ser que una profecía pueda cumplirse no 1 ni 2, sino hasta 3 veces? Pero es que es eso lo que el Señor dice en su palabra. Eso es lo que el Señor dice. Y claro, hermano, las palabras del Señor a los discípulos, hermano, ellos dice que, hermano, ellos muchas enseñanzas del Señor no las entendieron, sino que las entendieron conforme, hermano, estas se iban cumpliendo. Entonces comprendieron muchas cosas. Y también dijo el Señor, cuando yo me vaya, yo les voy a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, y Él no solamente los va a guiar a toda verdad, sino que les va a recordar las cosas que yo les he enseñado, además de las que les enseñaría después de la partida del Señor. Entonces, hermano, ahora el Señor está dando, hermano, respuesta de lo que será o lo que sería, hermano, esa gran tribulación durante el tiempo de esa guerra de los judíos contra el Imperio Romano. Pero también estas palabras del capítulo 24 son una palabra profética para eventos futuros, para lo que será, hermano, la gran tribulación, no solamente a los judíos en el tiempo de la gran tribulación, sino también, hermano, al mundo entero. Allí será una tribulación no solamente para los judíos, sino que será una tribulación para el mundo entero. Entonces, por eso, hermano, tiene una aplicación en el caso de la tribulación doble. En el caso de la profanación, hermano, de la abominación desoladora, una aplicación o cumplimiento triple. Entonces, como el Señor ya dijo, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero entonces viene el Señor, o sea, ellos ya van a estar preparados.
al destruirse el templo, hermano, que fue los judíos, o sea, la iglesia, los judíos cristianos, salieron, hermano, ellos salieron porque fue en el 70 en que destruyeron el templo. Ellos salieron en el 66, 4 años antes la iglesia sale de Jerusalén. Y son los judíos que salieron de ahí, los que creyeron en lo que los cristianos estaban haciendo, que salieron de ahí, que se salvaron. De ahí todos, hermano, unos murieron y otros se fueron esclavos. Entonces, cuando en el año 70 es destruido, hermano, el templo, la ciudad de Jerusalén quedó arrasada, ellos dijeron: ya cayó el templo, ya se cumplió. Ahora lo que viene es que ya va a venir el Señor y el mundo se va a acabar. O sea, pues eso pensaban ellos, pero no era así. Porque el Señor dijo: tiene que ser predicado el evangelio en todo el mundo. Ahora, aunque hermano, con los elementos, hermano, los que tenemos, las herramientas de comunicación que se tienen hoy, alguien podría decir: pero hoy es fácil predicar el evangelio a todo el mundo. Pero fíjese que no. Porque para nosotros que vivimos en este lado del occidente, o sea, hablando de los hemisferios, porque muchos venimos del sur, de Centroamérica, o sea, venimos del hemisferio norte, sur hacia el norte, pero estamos en el occidente, somos nuestra cultura y todo, hermano, nos llaman los del occidente. Y a los del otro lado, como dicen, del océano o el charco, como le dicen, viene a ser como el oriente. O sea, del meridiano de Greenwich para allá, pues ya es el oriente, y para acá es el occidente. Pero entonces, fíjese que ellos dijeron: ya se va a acabar. Y entonces por eso el Señor les está diciendo: fíjense, la ciudad va a ser destruida. La ciudad va a ser destruida. Y ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras que se dieron muchas guerras. Pero entonces viene el Señor y les va a dar señales y les dice: entonces, versículo 23 que leímos: si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no los creáis o no lo creáis. Luego dice: porque, dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces se van a, o sea, ¿por qué van a decir la gente: mira, allá está el Cristo? Porque dice que se levantarán falsos cristos. Ahora, hemos oído aún en estos tiempos modernos que hay falsos cristos, que hay hombres, hermano, que se dicen ser el Cristo. Allá en el país del Salvador, hermano, al mismo tiempo llegaron 2 personajes reclamando ser el Cristo. Fíjense, 2. Entonces dice: yo soy el Cristo que ha resucitado y viene por su pueblo. Allá aparecía el otro: no, yo soy el Cristo que ha resucitado y viene por su pueblo. Entonces, para que no, hermano, vayamos a ser engañados, bueno, yo creo que, hermano, un cristiano, como dijo el Señor ahí, muy difícilmente puede ser engañado en cuanto a eso. Que le digan: mire, fíjense que dicen que allá por Sudamérica, allá está el Cristo. O sea, a nosotros, los cristianos, tan fácil no nos van a engañar así. Pero falsos profetas sí han engañado, hermano, a mucha gente. Hay gente que ha caído, hermano, en las mentiras, en las, como dice ahí, hermano, falsas señales. Porque aunque ahí habla de grandes señales y prodigios, entonces, si usted se pone a pensar, hermano, hay gente que en el nombre de Dios sana. Hay gente que en el nombre de Dios hacen prodigios. Hacen prodigios. Y dicen: en el nombre de Cristo reciba sanidad. Fíjense. Entonces es ahí, hermano, donde la gente, hermano, aún creyendo en Dios, puede ser engañada. Sí, mire, si hasta los pastores se los engañan,
A los pastores los engañan porque los pastores vienen y los presentan. Dice, presentamos, dice, al profeta tal. Les presentamos al apóstol tal. Dios lo usa sanando. Dios lo usa esto y lo otro. Entonces, la gente dice, bueno, si es cristiano y hace señales, este hombre es de Dios. Pero entonces dice el Señor, tengan cuidado. En otras palabras, el Señor está diciendo, no se dejen llevar por las señales y prodigios. Si a usted le dicen, mire hermano, va a haber una campaña y va a venir un profeta, va a venir un evangelista, va a venir un apóstol que viera, hace sanidades y prodigios y todo, vamos. Entonces la gente, hermano, al oír eso, la gente le atribuye esos milagros a Dios. Se los atribuye a Dios. Y el Señor dice, tengan cuidado, porque se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que el hecho de que las personas o los disque predicadores y profetas hagan señales y prodigios, eso no quiere decir que sean de Dios. O sea que las señales no son una prueba de que alguien es de Dios, sino que la señal o la confirmación de que alguien es de Dios, hermano, es que esa persona, con cualquier título que se presente, hermano, se someta a la doctrina, a la palabra de Dios. Porque esa es la cosa. Que la base, hermano, la base de ¿qué le puedo decir? La fidelidad a Dios, de lo que Dios ha dado como una señal para que podamos, hermano, conocer a los verdaderos siervos de Dios, es la doctrina, la enseñanza. Esa es la base, no son los milagros. Sin embargo, hay gente cristiana o que se dicen cristianos que les encanta andar en esas campañas, ¿verdad? Y que va a venir este y lo otro, y no andan preguntando de qué secta es, qué enseña, de qué religión es, de qué denominación es, a qué denominación pertenece. No andan preguntando nada, se dejan ir como que si van a encontrarse con Cristo. Y ven los milagros y dicen, gloria a Dios, qué maravillas. Hoy el Señor nos ha bendecido, ha hecho milagros y sanidades. Ahora, Dios hace sanidades y hace milagros. Y hay hombres de Dios que Dios usa y Dios da de sus dones para, hermano, que esos milagros y maravillas se manifiesten en su pueblo. Pero como acuérdese que, ¿se acuerda aquella parábola que el Señor enseñó acerca del trigo y la cizaña? O sea, el Señor dijo claramente, dice que el Señor de aquella tierra vino y sembró semilla. Y en la noche, dice hermano, el diablo vino y sembró cizaña. Y entonces cuando salió, le dijeron los ángeles, le dijeron al Señor de aquella tierra, Señor, ¿qué no sembraste solamente trigo? Mira que ha salido cizaña juntamente con el trigo. Y entonces la peculiaridad, una característica de la cizaña es que se parece mucho al trigo cuando ya está maduro. Entonces la gente ve los campos, dice, qué preciosos campos de trigo. Y ahí hay cizaña. Ahí hay cizaña, que a simple vista no se mira. Y entonces, Señor, ¿quieres que cortemos, Señor, el campo para quitar la cizaña? O sea, juicios, castigos. El Señor dijo, no vaya a ser que queriendo cortar la cizaña me arranquen el trigo también. Mejor dejemos que lo uno y lo otro crezca junto. Y al final, cuando sea el tiempo de la siega, yo voy a mandar a mis ángeles a que recojan la cizaña, la aten en manojos y la tiren al fuego eterno. Pero es Dios, porque Él conoce quiénes son sus hijos y quiénes no.
Entonces es como si en un auditorio, hermano, estuviera y dijéramos: Señor, aquí hay puros hijos tuyos. Entonces ahí dicen: no, ahí no solamente hay hijos míos, hay también hijos del otro. Entonces, Señor, ¿quieres que mandemos un terremoto para que mate a esos hijos del diablo? No, hijos, porque si matan a los hijos del diablo, van a matar a mis hijos también. Entonces dejen que lo uno y lo otro sigan creciendo. Ahí déjenlos, al tiempo de la siega yo me voy a encargar de eso. Por eso el Señor está diciendo: tengan cuidado, porque se van a levantar falsos profetas, falsos cristos, que van a hacer señales, prodigios. Cuidado. Entonces ve, hermano, que no podemos dejar llevarnos así por las señales, sino que tenemos, hermano, que ser celosos en cuanto a la enseñanza, a la doctrina. Y entonces, después de averiguar si este supuesto profeta, supuesto pastor, supuesto evangelista sostiene la doctrina de Dios, hermano, hay que apoyar con todo. Pero si no, hay que tener cuidado, porque el Señor dice que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque claro, al ver un milagro, una sanidad, un prodigio grande que lo hizo en el nombre de Cristo, uno puede decir: Dios mío, qué lindo es el poder de Dios. Pero como le digo, las señales no son prueba de que alguien es de Dios, sino que lo que prueba que alguien es de Dios es que se somete a la palabra y a la doctrina de Dios. Luego dice: así que, 26, bueno, el 25 dice: ya os lo he dicho antes. O sea, como que quiere recalcar el Señor: miren, ya se los advertí, para que cuando aparezcan esos falsos cristos y esos falsos profetas haciendo señales y prodigios, ustedes ya saben que se los advertí. Luego dice, hermano, dice: así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano. Ahora, fíjese, aquí el Señor, Él les está dando señales de lo que iba a acontecer en esos días. Porque ya le he contado que sí se levantaron falsos cristos en los tiempos después que el Señor muere. Pero también esta enseñanza Dios la da para el tiempo final. Para el tiempo final. Entonces, si usted me acompaña, vamos a leer, si me acompaña, 2 Tesalonicenses 3, por favor. Ahí después lo vamos a tocar. 2 Tesalonicenses 3. Rapidito, porque el tiempo nos avanza. 2 Tesalonicenses 3, capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí es el apóstol Pablo el que está hablando, y nuestra reunión con Él. Acuérdese que la iglesia es la que se va a reunir con Cristo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ese evento, de que el Señor, hermano, nos va a raptar, ¿qué dice? Dice: os rogamos, dice, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice? Con respecto a la venida del Señor, con respecto a nuestro encuentro con Él. Entonces, ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia, a la venida del Señor, cuando Él venga, hermano, y venga con nosotros, porque nosotros nos vamos a ir 7 años antes en el arrebatamiento, que se conoce como el arrebatamiento, y después de esos 7 años, hermano, en el cielo con el Señor, regresaremos a la tierra. Pero entonces Él está dando señales, dice, en cuanto al encuentro con nuestro Señor, hermano, dice: no se dejen mover fácilmente. Que van a oír de esta enseñanza, que van a oír de la otra enseñanza, que van a oír esto y lo otro. Dice: no se dejen mover. Entonces, ¿por qué cree usted, hermano, que hay tanta diversidad de, entre comillas, enseñanza cristiana? Porque el diablo lo que quiere es confundir
a la iglesia. O sea, a los que no son cristianos, no, eso ya están en las manos del diablo. Quiere confundir a la iglesia para que la iglesia titubee en cuanto a lo que ha creído. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, no se dejen mover fácilmente. Cuando oigan enseñanzas, diferentes enseñanzas, ustedes asegúrense, escudriñen la palabra. Pídanle orientación a Dios, al Espíritu Santo, para que lo que les están diciendo se confirme si es palabra y enseñanza de Dios o es otra estratagema del diablo para engañarnos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que se van a levantar muchas enseñanzas con respecto a ese acontecimiento de la venida del Señor, del encuentro de nosotros con Él. No se dejéis, no dice, no os dejéis amedrentar, ni por carta, dice, ni por palabra, ni dice por, como si fuera, ni por espíritu, como en el sentido dice de que el día del Señor está cerca. Una enseñanza como que si fuera una enseñanza apostólica, profética, o sea, de los profetas. Entonces se levanta mucha enseñanza. Mucha enseñanza. Como ya le digo, los testigos contra Jehová, ellos enseñan, hermano, que no hay paraíso. O sea, no hay, se acaba el hombre, se muere el hombre y se acaba la vida para él. Ya no hay más después de esta vida, ya no hay más. Y el encuentro con el Señor. No, es que el hombre no tiene alma. ¿Cómo que no tiene alma? Si eso es lo que estamos estudiando, hermano, en doctrina. El hombre tiene alma, tiene espíritu, que es lo más principal del ser humano. Como dice el apóstol Pablo, que ha puesto este tesoro, o sea, el alma es un tesoro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, que es el cuerpo. Pero el tesoro es la parte espiritual del ser humano. Ese es el tesoro del que habla el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, nadie os engañe, versículo 3 dice, en ninguna manera, porque ahí viene, va a dar lo que va a acontecer, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces mira, aquí en el versículo 4 el apóstol Pablo está hablando de otra abominación desoladora. Ahí dice que el hijo de perdición, el hombre de pecado, dice, se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el hijo de pecado y el hijo de perdición al cual el apóstol Pablo se refiere es el anticristo, que capítulo 12 de Apocalipsis lo llama la bestia. La bestia espantosa y terrible. Ese es el anticristo del que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, ¿qué dice? Va a venir la apostasía. O sea, va a venir el engaño. Muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a abandonar la fe cristiana. Van a abrazar otras enseñanzas heréticas. Señales. Entonces, el que hoy veamos que hay muchas religiones, muchas sectas, es una señal de la apostasía. Que la gente está abrazando las sectas como si fueran iglesia de Dios. Entonces hay gente que cree que los testigos de Jehová son cristianos. Esos no son nada. Los adventistas, esos no son nada. Los mormones, esos no son nada tampoco. Yo le podría mencionar, hermano, el islamismo, hermano, aún hermano, el judaísmo. Es una secta. Por eso le decía, no tiene sentido estar defendiendo el judaísmo, el cual, hermano, rechaza a Cristo. No podemos abrazar lo que, hermano, Dios ha desechado por ser, hermano, una enseñanza mala. Pero la gente anda detrás
en las iglesias, en las denominaciones, en las sectas, creyendo que son cristianos. Los carismáticos, los católicos romanos creen que son cristianos y no son nada. Y entonces, ¿yo cómo me lleno la boca para decir que no son nada? Fácil la doctrina que tienen, fácil. La doctrina que tienen es fácil decir. Es bien fácil detectarles por las enseñanzas heréticas que tienen. Entonces vendrá la apostasía y luego dice, vendrá el hijo de perdición, aparecerá el anticristo con poder. Bueno, eso ya lo hemos visto en eventos futuros, no lo voy a dar porque el tiempo nos avanza. Pero miren lo que dice, entonces luego dice, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que cuando el anticristo, la bestia, aparezca, hermano, va a aparecer, hermano, con señales grandes, prodigios, pero todo será mentira porque será obra de Satanás. Entonces, como usted sabe, será un personaje que diplomáticamente conquiste al mundo. O sea, lo va a hacer diplomáticamente, sin guerras. Pero una vez está en control del mundo, entonces se manifiesta la Trinidad diabólica. O sea, el diablo, el falso profeta y el hijo de perdición, Satanás. Bueno, en este caso el anticristo o la bestia. Se manifestará, hermano, y entonces dice que, hermano, a ese personaje, o sea, al anticristo, a la bestia, Dios lo va a destruir con el espíritu de su boca. Pero este personaje dice, traerá señales. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, eso de que la gente crea a las mentiras, a las falsas enseñanzas, no es porque la gente no tiene capacidad cerebral, sino es porque Dios les ha mandado un espíritu engañoso para que crean la mentira. Entonces oyen la verdad y dicen, esa es mentira. Oyen la mentira y dicen, esta es la verdad. Porque ya Dios los condenó, porque no dice, como no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios los rechaza también y les da un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso es que hay gente, hermano, que después de habiendo conocido la verdad, se van detrás de la mentira y dicen, no, aquí no sirve, allá, vean qué bonito se siente allá, bien bonito, predican y cantan y nos dejan bailar y todo esto, y es una hermosura allá, ahí se siente a Dios. Pero dice el Señor, a los que no recibieron el amor de la verdad, o sea, el amor de Dios para ser salvos, Dios también los rechaza y les da un espíritu engañoso para que crean a la mentira, y cuando oigan la mentira, la enseñanza falsa, se vayan tras la enseñanza falsa. Pero por eso dice ahí, por esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean a la mentira, a fin, con el propósito que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia dice que cualquier pecado es injusticia, y el que no tiene a Dios no tiene temor pecar. Entonces no es que me salí de la cita, ahí estamos, o sea, es lo mismo. Que el Señor dijo, cuando a ustedes les digan, allá está el Cristo, no lo crean, porque aún no es el fin. Vendrán falsos cristos, habrán señales y prodigios, pero serán falsos, serán engañosos. Cuando digan que son profetas de Dios, van a ser señales, pero son mentiras, tengan cuidado. Y el apóstol Pablo, hermano, une eso y dice, hermanos, no nos dejemos engañar ni nos dejemos mover fácilmente por lo que hemos creído, porque ya se los dije, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya el diablo está trabajando para, hermano, destruir la iglesia.
Pero el apóstol Pablo por eso lo está anunciando. Y lo llama el anticristo, lo llama el inicuo, lo llama, hermano, obra de Satanás. Habla cómo se va a manifestar con señales y prodigios. Entonces mire, dice, a quien el Señor matará, en el versículo 8 dice, y destruirá con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, si usted me acompaña, si tiene Biblia, vámonos a Apocalipsis 19. Mira, Apocalipsis es el libro más hermoso de promesas de esperanza para el pueblo de Dios. Porque Apocalipsis confirma la justicia de Dios, de cómo Dios le va a dar el pago a los que no creyeron en Él. Y le da la fuerza para que los que creemos sigamos creyendo en Dios. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, o sea, usted y yo, la iglesia del Señor, los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, que son las acciones justas de los santos, dice, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que si nunca han montado caballo, un día vamos a montar caballo. Y blancos. ¿Qué más dice? De su boca, o sea, de la boca del Señor, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el Rey de nosotros es el Rey de todos. O sea, si estamos del lado de Cristo, estamos invictos, no hemos perdido ni una. Porque a Cristo nadie le ha ganado. Nadie le ha ganado, ni le va a ganar. Ahí lo dice. Dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. A esto se le llama la batalla de Armagedón. Allí en Jerusalén no hay mucho que ver, pero hay algo que sí sería bueno si un día va usted a Jerusalén, que usted vaya a este lugar que se llama el Monte Megido. Ahí en ese lugar hay una escritura que dice: aquí se peleará la última y gran batalla. Es esta. Se llama la batalla de Armagedón. El Monte Megido. Bueno, es un valle. La batalla de Armagedón. Y oiga lo que va a pasar. Versículo 19. Y vi a la bestia, o sea, el anticristo, y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, porque va a conformar un ejército mundial contra Cristo, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, o sea, contra el Señor, y nosotros, la iglesia, su ejército. Y a la bestia, dice, y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, y con ella el falso profeta, o sea, el profeta religioso que va a apoyar a la bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. A esta marca se le llama la marca de la bestia porque, hermano, en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo va a ser para tener control de todo el mundo, que a todos los que le sigan a él se dejen marcar con el número de él. Y como el número de hombre en la Biblia es el 6, el número de bestia es 666, que quiere decir que será un personaje que tendrá cualidades humanas, pero, hermano, grandísimas. O sea, tendrá el poder de un hombre 3 veces más. O sea, un hombre inteligente, o sea, será muy inteligente. Entonces dice, a los que recibieron la marca de la bestia, a esos, dice, ¿qué va a pasar? Dice: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
O sea, si usted lee los juicios, hermano, dice que cuando se dé este juicio de Dios, la sangre va a correr como un río que va a llegar, dice, hasta los frenos de los caballos. O sea, un caballo es alto. A los frenos de los caballos va a llegar la sangre. Y esa sangre, dice, hermano, se la van a comer las aves. A ellos y a las aves se las van a comer. Pero entonces ve cómo dice el apóstol Pablo, de que la venida del Señor no va a venir, sino que antes va a venir la apostasía. Antes, dijo el Señor, va a ser predicado este evangelio en todo el mundo. Antes dijo, van a venir señales, van a salir falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores, falsos apóstoles. Van a venir, tengan cuidado, no se dejen mover fácilmente de lo que hemos aprendido, de lo que hemos creído. Entonces, es importante saber Biblia, saber la doctrina, la enseñanza, para que nadie nos engañe. Porque mire, hermano, es que la cosa es de que como el diablo no va a aparecer con cachos que no tiene, ¿verdad? No, que el diablo dice que se viste de ángel de luz. Entonces el diablo se viste como de hombre bueno. Y entonces va metiendo, dice que sigilosamente va metiendo las falsas enseñanzas, así suavecitamente, suavemente, sin que la gente sienta. Y dice, hermanos, ¿no creen que los cultos de nosotros son tan aburridos? Y aquí en adelante vamos a bailar. Así que de aquí en adelante en los cultos vamos a bailar. Entonces comienzan a desviarse de la palabra. Y uno puede decir, hermano, pero ¿qué hay de malo en que se bailen las alabanzas? No hay nada de malo. Es que mire, hermano, tal vez no haya nada de malo en eso, pero sí hay malo en tergiversar la palabra de Dios. Ahí está lo malo. En que el diablo lo que hace es que quiere, la palabra no la va a torcer de un solo, sino que la va a ir torciendo poquito a poquito. Poquito a poquito. Entonces va metiendo, hermano, para meter, hermano, la herejía, se va a ir metiendo suavemente por lo que la Biblia no dice que se haga. Pero el diablo dice que sí se puede hacer. Entonces usted ha oído cristianos que dicen, pero yo no pienso que Dios se enoje por esto solamente. Si solamente vamos a bailar, yo no creo que Dios se enoje. Porque eso es lo que el diablo nos hace creer, que Dios no se va a enojar por eso simplemente porque vamos a bailar. Pero entonces luego después de eso, hermano, se va abriendo el campo. Porque al hacer eso, las iglesias que han comenzado con eso han terminado con regresiones hipnóticas. Entonces, iglesias, hermano, asambleas de Dios, bautistas, cristianos que antes iban a iglesias con buena doctrina, hoy andan detrás de la G12 y ni saben que andan detrás de ellos. Si no, dicen, nosotros tenemos buena doctrina, pero ya averiguó si su pastor no está bajo esta enseñanza diabólica, que se va metiendo suavecito y la gente ni cuenta se da. ¿Bien? Y le ponen a las iglesias nombre de Dios. Dice iglesia cuadrangular, iglesia de Dios cuadrangular. ¿Ha oído hablar usted de una denominación que se llama la iglesia cuadrangular? Entonces, esos son herejes. Esos son herejes. Entonces, esos creen, hermano, que todo ser creado al final va a ser salvo, incluido el diablo. O sea, todo ser creado. El diablo es un ser creado. Entonces, para ellos, el diablo va a ser salvo. Entonces, ¿pero qué tiene de malo, hermano? Si Dios es amor, tengamos compasión del diablo, pobrecito. Pero es que si decimos eso, si aceptamos eso, tenemos que quitarle muchas páginas al Apocalipsis donde habla del juicio del diablo. ¿Ve? ¿Cómo hay que necesitar al abrazar una falsa enseñanza? Tenemos que irle quitando páginas a la Biblia para que vayan desapareciendo las buenas enseñanzas. Dice, no, dice la Biblia, dice de que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. El bautismo tiene que ser oficiado en el nombre de Jesús. Y hay muchos que después de estar en una iglesia con doctrina sana, se van detrás de la enseñanza solo Jesús, porque así se conoce esa enseñanza, solo Jesús.
E ignoran, hermano, que esta enseñanza no la practicaron los apóstoles. Fue una enseñanza o herejía que apareció en el siglo III después de Cristo por un tal Sabelio de Pentápolis. Por eso que originalmente la doctrina solo de Jesús se conoce como el sabelianismo. Así que si usted me está escuchando y está abrazando esa doctrina herética, busque ahí bajo el nombre de sabelianismo y ahí va a encontrar la historia de cómo nace la herejía del bautismo solo Jesús. Ve, y pudiésemos rascarle y podríamos rascarle, como dicen, sacarle los trapos al sol a cuanta enseñanza falsa hay. Pero por eso es importante, hermano, escudriñar la palabra, venir a la iglesia, venir a la doctrina, para que nadie nos engañe. Por eso yo le digo al hermano, mire, si usted ve aquí que hacemos algo que a usted no le parece, pregunte. Y tenemos que darle una cita, una razón bíblica doctrinal. Si lo que usted ve que hacemos no tiene una base bíblica doctrinal, entonces usted tiene razón, nos estamos volviendo herejes. Pero si lo que hacemos lo hacemos conforme a la palabra y a la doctrina, entonces usted quizás está escuchando algunas doctrinas ahí por comezón de oír que tiene, que anda de iglesia en iglesia. Eso es lo que dice, tendrán comezón de oír. Mira qué bonito se pone allá, mira qué bonito, va a venir un pastor, vamos a escuchar, vamos a oír. Comezón de oír, dice, tendrán comezón de oír, y por tener comezón de oír ni van a sentir cuando les metan la herejía y la van a abrazar. Por eso el Señor dice, miren que se los he dicho. Y el apóstol Pablo dice, cuidado hermanos, no se dejen mover de nuestra manera de pensar. Ahí dice. Y en el capítulo 1 a los Gálatas el apóstol Pablo dice, hermanos, si yo o un ángel del cielo os enseñara un evangelio diferente del que hemos enseñado, sea maldito de Dios. Así dice. Porque no hay dos evangelios, dice, hay un solo evangelio. Así dice, hay un solo evangelio. Entonces, pero ¿por qué hay muchas iglesias? ¿Por qué hay muchas enseñanzas? Por la estrategia del diablo para engañar a la iglesia de Dios. Entonces, los que no quieren creer en Cristo no quieren creer al amor de la verdad para ser salvos. Y los que no quieren creer al amor de la verdad para ser salvos, Dios les va a dar una mente reprobada, un espíritu engañoso para que crean la mentira y se vayan detrás de esos herejes y sean condenados, como dice ahí. Amén, hermano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El rey ya viene, hermanos. El rey ya viene. Las aves ya no cantan, las calles quietas son. Músicos, los obreros ya descansan. Músicos, los obreros ya descansan. Ya terminó la cosecha. Los niños y sus padres a sus casas correrán para recibir a Cristo, su bendito Salvador. El rey ya viene, el rey ya viene. Yo oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El rey ya viene, hermanos. ¿Podemos cantarla? ¿No? ¿Cuál cantamos? Cantemos una alabanza, hermano. Aleluya. Damos honor a ti, creador de vida. Vamos a decirle, damos honor a ti. Dele la gloria a Cristo, hermano. Dígale, damos honor a ti. Dele honor a Cristo, creador de vida. Eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Una vez más, damos honor a ti, damos honor a ti. Sí, ahí es. Damos honor a ti, creador de vida. Eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes.
admirable. Eres el principio y fin. Eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, eres el principio y fin.